Bueno, vamos a comenzar con el evento. Gracias a los que van llegando presencialmente. Un gusto verlos. Hay algunas personas que ya conocemos en forma virtual y un gusto verlos en forma presencial. Así que damos inicio a este evento. Les agradezco a todos los que están participando. Mucha gente conocida, amiga y otra gente que vamos conociendo ahora. El objetivo un poco de este evento allá por mediados del año pasado, eh, tomando un café con Germán, estábamos conversando acerca de los nuevos desafíos que vienen con respecto a lo que es inteligencia artificial y, y todo lo relacionado con el modelo financiero. Nosotros trabajamos con la industria financiera y un poco lo que decíamos era cómo podemos abarcar el modelo financiero y cómo podemos relacionarlo con la inteligencia artificial, particularmente con Agentforce, que es la capacidad de inteligencia artificial que Salesforce provee. Bien, entonces, me presento rápidamente. Mi nombre es Gustavo Mota del Prado, creo que me conocen muchos y bueno, estoy trabajando en una empresa en el área financiera y ya trabajo hace un tiempo y estoy compartiendo ya hace 2 años y medio, con distintos colegas y tuve la suerte de compartir la comunidad de desarrollo de developers de Salesforce de Chile. La verdad que ahí tuve la posibilidad de conocer un montón de gente muy amable, muy valiosa y hemos compartido eventos muy lindos. Así que bueno, me presento y presento acá a mi colega que me está acompañando, es Germán Aguirre. Germán, gracias por estar. Y Germán es una persona que tiene mucha experiencia en el área financiera, hace 15 años que trabaja eh, con la industria financiera, tanto en banco como en seguros. Y a Germán lo conozco de haber trabajado con él, tuve la posibilidad de haber compartido proyectos y trabajo con él. Y Germán se está especializando en Financial Service Cloud. Últimamente está muy fuerte trabajando con Financial Service Cloud. Y bueno, y en base a la conversación que tuvimos con Germán, como les decía, el año pasado, un poco lo que queríamos era poder compartir algunas cosas que nosotros venimos viendo de Financial Service Cloud sobre las bondades del modelo Financial Service Cloud y cómo podemos llegar a aprovechar esas bondades y potenciarlas a través de la inteligencia artificial. Así que no quiero adelantarme a hacer un spoiler, pero varios slides más adelante vamos a presentar casos de uso, que fueron los casos de uso que nosotros pensamos y que nosotros, Germán particularmente, está viviendo ahora, ¿no? De cómo potenciar las distintas capacidades de Financial Service Cloud utilizando la capacidad de inteligencia artificial que tiene Salesforce, que se llama Agentforce. Nosotros vamos a hablar eh, tanto sea de Agentforce como de la inteligencia artificial en general, cómo nos ayudaría a nosotros en las distintas operaciones operatorias que vamos a tener o flujos del área financiera y cómo podemos mejorar el día a día de un montón de cuestiones que vamos a abarcar ahora. No quiero eh, distraerlos demasiado tiempo, pero queríamos explicar sobre Financial Service Cloud. Ustedes saben que Salesforce eh, tiene un modelo de datos estándar. Hemos compartido en eventos anteriores el modelo de datos estándar, conocen el modelo que comprende tanto sea el contacto como la cuenta, como el lead, ¿sí? Y cómo entre el contacto, la cuenta y el lead, cómo se genera un cliente en una empresa, primero teniendo un lead y el lead se convierte en cuenta y contacto y después se genera una oportunidad de negocio y etcétera, etcétera, cómo se generan casos cuando hay reclamos que están relacionados con esas cuentas y esos contactos. Todo eso lo fuimos explicando un poco en eventos pasados, que seguramente vamos a volver a refrescar esos conocimientos, pero la idea de esto es poder hablar sobre el modelo de datos que se está fundamentando, se está basando en el modelo estándar y le agrega capacidades financieras, ¿sí? Es el modelo de Financial Service Cloud. Entonces, Financial Service Cloud es una capa que está por encima del modelo estándar de Salesforce y le agrega capacidades de banca, lo que es gestión de cuentas, lo que es hipotecas, lo relacionado con hipotecas, todo lo relacionado con el seguimiento de inversiones,
hablamos mucho de lo que es la cartera de inversiones y todo lo que es la gestión del patrimonio del cliente. Y después, todo, todo lo relacionado con Financial Service Cloud también nos permite ahondar en determinadas verticales, la de seguro, lo que es la gestión de pólizas, siniestros, corredores, etcétera, etcétera. Todo eso lo posibilita este modelo. Nosotros, cuando pensamos este evento, sabíamos que era mucha información para un solo evento, entonces le pusimos que era parte uno. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del modelo estándar de Financial Service Cloud y los casos de uso de inteligencia artificial. Tenemos pensado generar un segundo evento con Germán en el cual vamos a hablar de los modelos específicos. Cuando hablamos de modelo específico, como dije, seguros, es un ejemplo. Y ahí vamos a hablar acerca de la póliza, acerca de los siniestros, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tocar el modelo estándar y la estructura que plantea el modelo estándar y las capacidades a través de la vista 360, personalización de servicios, automatización de procesos. Todo lo que nos permite ya Salesforce en Financial Service Cloud trae procesos definidos que nos permiten ejecutar acciones que las empresas tienen que configurar y usar. No hay que reinventar la rueda. Y eso sirve para todo lo relativo a la mejor toma de decisiones con respecto a lo que son capacidades del área financiera de la empresa. Bien, acá seguramente los que estuvieron en el evento anterior o eventos anteriores ven esta lámina bastante conocida. Nosotros ya hablamos de todas las capacidades de Salesforce en sí, cómo maneja la inteligencia artificial, cuáles son estas 7, 8 fases que maneja Salesforce. Lo que queremos hacer es volver a refrescar rápidamente que lo principal de todo esto es la data, ¿sí? Acá, como verán en azul pequeño, es la data y cómo obtenemos datos que no tengan sesgos, que sean datos correctos, ¿sí? Y que sean datos que sirvan como para identificar posibles acciones a tomar con respecto a los clientes. Y esto es lo que va a estar relacionado con el modelo de Financial Service Cloud, ¿sí? Entonces, eh, luego vienen un montón de fases más que nos permiten a nosotros, por ejemplo, definir si la data que estamos obteniendo tiene algún tipo de toxicidad, esto es que la data no venga limpia o que tenga algún sesgo de algún tipo, digamos, de sectorización con respecto a alguna comunidad o algún tipo de etnia o lo que fuere. Todo eso sí lo tiene estas fases que a Salesforce nos permite a través de estas fases poder ir delineando, limpiando los datos o viendo si los datos tienen el formato correcto, si nos van a servir los datos, de qué manera nos van a servir los datos, y después cómo con todos esos datos que están correctos, si tenemos que enmascarar cierta parte de los datos para que cuando esos datos enmascarados se envíen al procesamiento, al modelo interno de Salesforce, o puede ser un modelo externo, se puede configurar Agentforce para que se pueda conectar con un modelo externo y, por ejemplo, OpenAI, DeepSeek o el modelo que ustedes quieran, para poder procesar y que ese modelo vaya aprendiendo. Salesforce también tiene su modelo interno. Y después que podamos generar una respuesta que sea satisfactoria. Todo esto lo menciono rápido porque ya lo vimos en otro evento, pero sí cabe recordarlo y que todo esto va a ser aplicado en los casos de uso que vamos a mostrar más adelante, ¿sí? Bien, quiero ser muy breve con esto. Esto es lo que están mostrando Salesforce, son capas, ¿sí? Capas que tenemos que tener en cuenta. Teníamos la plataforma de Salesforce con todo lo que ya conocemos. No voy a ahondar en esto, que ya conocemos qué compone la plataforma de Salesforce, todo lo que es la omnicanalidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Las custom apps, bien, y los agentes. Por arriba viene la Trust Layer, que era lo que vimos antes en la línea, en la lámina anterior. Data Cloud, ustedes saben que Salesforce está impulsando Data Cloud para el manejo centralizado de datos. Por arriba vienen las nubes de Salesforce, que ustedes ya conocen. Sales, Service, Marketing, Experience, Tableau, etcétera, etcétera. En particular, Sales y Service, ¿sí? Nos permiten a nosotros tener una capa superior que es Financial Service Cloud. Financial Service Cloud está fundamentado y basado sobre Sales y Service, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Por lo que dije anteriormente, ¿no? Nosotros desde un lead generamos una cuenta y un contacto y a ese nuevo cliente se le genera una operación de venta con una oportunidad de negocio y ese cliente cuando compró un producto a lo mejor puede tener una queja y eso es a través de un caso, pero todo eso también fundamentado sobre el modelo de Financial Service Cloud, que básicamente nos permite hacer todas estas acciones que están
mostradas arriba en esta fase que dice, bueno, no sé, podemos tener un agente para el onboarding de clientes, ayudar al onboarding de clientes, podemos tener un agente para, por ejemplo, sí, para todo, sí, para reclamos, cotizaciones, fraude, no sé, área financiera, pérdida de tarjeta de crédito, me robaron la tarjeta de crédito, me la clonaron, etcétera. Bueno, todo lo que relativo a la gestión de fraude y bueno, y innumerables cuestiones más que nos va a permitir la inteligencia artificial sumado al modelo de Financial Service. Bien, y como último, como para darle paso acá a mi colega Germán, los beneficios de poder utilizar Agentforce con entidades financieras. Son simples, son estos seis: crear experiencias inteligentes para el cliente, ¿sí? Lo que dijimos antes, ¿sí? Poder tener ahí una ayuda y que sean experiencias inteligentes, optimizar procesos financieros. Como dijimos, Financial Service Cloud trae una serie de procesos que nos permiten, desde la gestión de un crédito hasta qué más, Germán, se te viene ahí a la memoria. La gestión de un crédito, la gestión de una póliza de seguro. Listo. Cualquier proceso que ya venga preparado en el modelo de Financial Service Cloud para que nosotros lo utilicemos, se va a potenciar con Agentforce. Después de automatizar tareas de análisis del portafolio de inversiones, la evaluación de riesgo. Cuando necesitamos evaluar riesgo, cuando se va a asignar o se le va a otorgar un crédito a un cliente, ¿cómo evaluamos los riesgos? ¿Cómo convertir departamentos de servicio en centros de beneficio? ¿Cómo brindar respuesta y recomendar y tener recomendaciones bien precisas? No, no que sea una simple respuesta de un bot, sino que sea una respuesta inteligente que termine concretando una venta o ayudar a un cliente. Más personalizada. Más personalizada, personalizadas y precisas, no generales. Y después garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. Esto está muy relacionado con lo que es banca, sobre todo, ¿no? Que tiene un montón de cuestiones regulatorias, y bueno, y esto nos permite incorporar agentes de inteligencia artificial a los distintos procesos. Germán, te cedo la palabra para poder hablar de los objetivos principales de Financial Service Cloud. Sí, bueno, antes de comenzar con los objetivos principales, quiero ahondar en lo que, precisamente lo que comentas. Sales and Service no es que no tengan capacidad de hacer todo lo que hace Financial, lo tienen. Sí. La diferencia es el acelerador. Financial Service Cloud es un acelerador, una etapa superior sobre Sales and Service, que ya viene con paquetes prediseñados específicamente para el mundo financiero. Banca comercial, banca de inversiones, seguros y demás, ¿no? Objetivos principales, los principales aceleradores, lo veríamos mejor de ese modo. Uno, una pista centralizada, unificada de la información del cliente. ¿Cómo me están escuchando despacio? Déjame escuchar un poquito más cerquita, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más fuerte. Una vista centralizada de la información del cliente, pero no solamente del cliente, sino también de sus productos, datos en cuentas, inversiones, seguros, cuentas financieras nos referimos, pero a su vez de las relaciones que tienen estos clientes con otras personas, sean jurídicas o naturales. Y ahí, Germán, te hago una pregunta que es la duda que surge siempre. ¿El modelo estándar de Salesforce tiene esta capacidad o no? No, no, Ok, no. entonces es una capacidad que se agrega con Financial Service Cloud para ser más preciso y poder exponer la información más fácilmente. Sí, por supuesto. O sea, no es que no se pueda hacer en el modelo estándar, se Sí, hay puede que hacer, pero hay que crearlo. hay que crearlo. Hay que crearlo, Sí. mientras que ya Financial lo tiene, ¿sí? Lo tiene de caja y lo tiene ya, digamos, preconfigurado y pueden, Esto básicamente a las empresas que contratan Financial Service Cloud ya tiene solucionado el camino de no tener que invertir muchos meses en desarrollar procesos, pantallas, flujos, lo que sea, y un montón de cosas que ya vienen resueltas. claro, años, de hecho, no meses, años, Sí, son años. años en realidad. Eh, lo segundo, bueno, tal cual, la automatización, recomendar acciones personalizadas que pueden ser con base en IA y no, o no, pero en este Sí. caso vamos a hablar de ya, entonces sí, recomendar acciones personalizadas de cara a quién, de cara a un cliente, de cara a un prospecto, de cara a mejorar la conversión, ¿sí? Utilizando IA y con datos evidentemente que están dentro de la misma.
Y lo otro súper potente es que ya viene con una capa de cumplimiento normativo que Sí. cumple con normas ISO, con Justo, normas C justo y voy a demás. pasar al próximo slide que hablábamos de eso. El beneficio del manejo de datos, bueno, lo he dicho, ¿no? Automatización, implementa flujos igual que en Sales and Service, tú puedes implementar flujos automatizados, incluso también con lo que recientemente acaba de sacar Salesforce Transform y demás. Em, Bien, ahora viene una parte importante como para entender. Es el modelo de Financial Service muy alto nivel, que vamos a hablar de tanto sea el módulo principal de Financial Service y los submodelos que están relacionados. Pero un poco como para dar una referencia, eh, el modelo de Financial Service viene en su core, básicamente tiene las acciones centrales que estás mencionando, y después tenemos una especialización por cada una de las verticales. Por ejemplo, seguros, va a tener una, y lo vamos a hablar en el próximo evento. Cómo podemos hacer toda la gestión de seguros que esté relacionado con un cliente, y eso seguramente nos demande bastante tiempo y otras cuestiones más, y ¿sí? de hecho, Gus, de caja ya tiene, sin necesidad de configuración, de caja ya tiene cuatro grandes aplicaciones. Sí, voy a pasar ahí. Patrimonio, gestión de patrimonio, Sí, tiene la gestión de banca comercial, tiene sí, la gestión de banca de inversiones y tiene la gestión de seguros sí, como grandes pilares. sí. Bien, nuestra idea es en el próximo evento al menos hacer un recorrido con todos los procesos que vienen prearmados para ver los procesos, para que vean, tienen una complejidad muy grande y eso ahorra muchísimo trabajo de las empresas. Pero bien, como decía Germán, entonces lo que queremos ahora es centralizarnos en el cuadrito este central que dice Financial Service Cloud Managed Package, sería el core de Financial Service Cloud, que es lo que vamos a revisar ahora. Bien, como dijimos anteriormente, hay están los objetos estándar y los objetos personalizados. Ahora vamos a ver objetos más personalizados. Dígame si se ve bien. Bien. Entonces, Germán, acá la primera pregunta que surge es, estamos viendo objetos estándar como el objeto acá, ¿sí? Y después tenemos, a ver, el objeto contact, ¿sí? Contact. Opportunity, por ejemplo, trabajo. Opportunity, ¿sí? Ven que, bueno, acá no se nota mucho la diferencia de colores, pero los objetos estándar están en un celeste y los objetos, digamos, Propios de propios del finanzas. paquete de financial están en un rosado, un color distinto. Pero bueno, acá como se ve, Germán, ¿qué nos podés decir a grandes rasgos? Esto lo vamos a tocar más adelante, pero a grandes rasgos, por ejemplo, Financial Account. ¿Qué contempla todo esto? Porque tiene una variedad de cuestiones que estamos viendo, tarjeta, movimiento de tarjeta, por ejemplo. ¿Qué contempla Financial Account y cuál es la diferencia? Creo que es muy grande con respecto a lo que es la account eh, estándar. Bueno, sí. El financial account es el producto financiero per se. Sí, tenemos diferentes record types igual es eso, diferentes record types de producto financiero, cada uno de los cuales se trabaja de una forma distinta, pero que siguen siendo productos financieros. Entonces, en financial account, ¿qué va? Va un crédito de consumo, va un crédito hipotecario, va una póliza de seguros. ¿Sí? Allí el producto financiero per se va en financial accounting. Evidentemente sobre ello tenemos un montón de cosas relacionadas. ¿Sí? Por ejemplo, si el producto financiero es una inversión, tenemos activos y pasivos sobre esa inversión, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos roles, si por ejemplo es una cuenta bancaria, una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, tenemos roles de los clientes sobre esa cuenta. Eres titular, eres cotitular, eres beneficiario. Lo mismo sucede en el caso de un seguro. Eres titular, eres pagador. ¿Qué rol tienes con respecto a ese producto financiero, ¿no? Eh, Igual, evidentemente, tenemos todo el plan de facturación y pago y demás. Todo lo que son transacciones financieras, sobre productos financieros se producen transacciones financieras y todo eso está relacionado a lo que es una financial account. La diferencia es obvia, habiendo definido que es una financial account estamos hablando de un producto financiero, mientras que un account estamos hablando de una persona, ¿no? Germán, y esto, a ver, seguramente la duda que surge rápidamente es,
esto las empresas financieras, bancos, seguros, etcétera, ¿no tienen un sistema core viejo que hacía todas esas cosas? ¿O cuál es digamos, la facilidad que brinda Salesforce con este modelo liviano que permite configurar rápidamente? ¿Sí? Sí. A ver, todas las empresas financieras en realidad siguen teniendo su core, independientemente de que sea nuevo o sea viejo. Quizás todo lo que es la transaccionalidad sobre el producto financiero se tiene que llevar en core, evidentemente. Pero siendo Salesforce un CRM, también tiene que poder visualizar toda, toda la capa necesaria para que se pueda hacer gestión tanto de preventa como de venta como de postventa de cara a ese cliente. Salesforce Financial Service Cloud sigue siendo un CRM, sigue siendo un CRM específico para el negocio financiero, con toda la capa de aceleración necesaria para el negocio financiero. Entonces, Y esto lo podemos conectar con el core, que sí, pueda sincronizar información tal cual. y poder implementar rápidamente una solución para una empresa que, por ejemplo, una empresa de seguros, que quiera empezar a vender eh, otro tipo de seguros, ramos nuevos o lo que fuere, ¿no? Tal cual, o con cualquier otro sistema satélite del ecosistema. Lo muy bueno, eso es súper importante de Financial Service Cloud, es que, bueno, son empresas del mundo financiero y son bastante normadas. Entonces ya viene con una capa de seguridad no menor en lo que es seguridad de información, seguridad de datos y cumplimiento normativo sobre esta seguridad de datos, ¿no? Viene con una capa y aceleradora bastante importante de cara a eso, a ese manejo de la información. Ejemplo, normativamente hablando, quizás un tercero no tiene que saber cuál es el saldo de un cliente en una cuenta corriente. Ajá. Salesforce lo maneja, ¿sí? Financial Service Cloud lo maneja, ¿sí? Ojo, que también lo hace Agentforce. La Agentforce también tiene su Sí, capa, hay capa sobre capa. sí. Bueno, como el slide que vimos anteriormente, ¿no? Capa sobre capa se va armando esta estructura. Bien, bueno, esto, a ver, acá estamos hablando de lo mismo que mencionó Germán anteriormente, ¿no? Que son todas las capacidades que nos brinda Financial Service Cloud, ¿no? Lo principal es que en lugar de tener la visión del modelo estándar de Salesforce de la persona como un contacto, pasamos a tener una visión más desde el punto de vista comercial Sí. de la persona. Comercial por todo lo relacionado a un grupo familiar, o por ejemplo, cuando se le vende un seguro a una persona, si esa persona, un X seguro, ¿no? Un seguro de vida, por ejemplo. Si esa persona tiene a alguien a la cual va a seleccionar como un beneficiario, cómo armar todas esas relaciones beneficiario con el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Esa profundidad. incluso más profundo aún. A ver, igual todas las empresas del sector financiero eh, tienen un motor de riesgo que te evalúan riesgos, pero te evalúan riesgos con respecto a datos. Mientras más datos y más conozcamos al cliente, mejor evaluamos el riesgo. Entonces, no solamente se establecen relaciones, por ejemplo, con un household, con un grupo familiar, con un hogar, sino también, oye, tenemos a Gustavo Mota. Gustavo Mota es arquitecto en Falabella Financiero, y eso forma parte de datos necesarios para la evaluación del riesgo crediticio, por ejemplo, que representa Gustavo Mota para el Sí, banco. sí, sin personalizar. Por ejemplo, los motores de riego evalúan X cantidad de cosas. Claro, Si esa persona está casada, tiene hijos, la edad que tiene, trabaja, ¿no? trabaja, ¿Dónde? dónde vive. Bueno, un montón de variables que sirven como para Claro, poder ejecutar ese análisis del riesgo, ¿sí? por supuesto. Sí. Bien, y entonces, vamos a una parte muy importante del modelo. Acá hacemos una revisión rápida y paso rápidamente al, al- al modelo en sí, del Customer Data Model. ¿Qué nos puede decir acerca del Customer Data Model? ¿Qué diferencia tiene con respecto al modelo estándar de CEFO cuando vuelvo para atrás a la cuenta de contacto del lead y me quedo ahí? Sí. En principio, el manejo de cuentas es bastante distinto, ¿no? Bastante, difiere bastante. Eh, en el negocio financiero existen negocios tanto para personas naturales como para personas jurídicas.
Y normalmente, cuando hablamos de personas naturales, estas personas son su propio contacto. ¿Sí? ¿Por qué? Por tema normativo, ¿no? Datos delicados, información sensible, que no debe ser expuesto a los demás. Entonces, ¿qué hace Financial? ¿Qué hace el modelo de Financial? Unifica en un solo objeto todo lo que es cuentas y contactos, un objeto llamado Person Account, eh, para guardar información de ambas cosas en un solo objeto, ¿no? Eso es una de las cosas. Adicionalmente, genera toda una serie de relaciones entre personas naturales y Bueno, jurídicas. justo a eso te iba a preguntar. Lo más complicado de todo es el tema de las relaciones entre personas naturales y jurídicas y, bueno, no sé, el tema de grupos familiares, etcétera. ¿Eso qué, Sí, cómo está implementado? igual que, o sea, existen dos tipos de relaciones principales en Financial, que es la relación cuenta-cuenta, la relación cuenta-contacto, ¿no? Y a partir de allí, pues em, se va armando este relacionamiento. Vamos a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Tenemos un grupo familiar donde hay una cabeza de familia y donde, bueno, hay unos miembros de la familia, supongamos un hombre, su esposa y sus hijos, ¿no? Pero esta persona, esas no son las únicas relaciones que tiene. Esta persona es empleado de tal empresa, además tiene un abogado, qué sé yo, tiene un asesor inmobiliario, tiene un asesor financiero, y todo eso siguen siendo relaciones. Entonces, el abogado, por ejemplo, es un contacto, ¿sí? De cara a este modelo, es un contacto. Mientras que la esposa es una cuenta, hay una relación de cuenta a cuenta. Mientras que su empleador también es una cuenta, pero es una cuenta distinta, es una Sí. cuenta de tipo business. Todo ese relacionamiento se mapea y se visualiza en la vista 360. Ahora, todo esto sirve también para evaluar riesgos. Por supuesto. ¿Para qué más? Sirve para evaluar riesgos, sirve para generar oportunidades de negocio, Bien. sirve para hacer cruce de productos, eh, o sea, sirve para muchísimas cosas. Si nos vamos al marketing puro y duro, nos sirve incluso para hacer gestión de servicio personalizado a nivel de postventa. O sea, nos sirve, mientras más información tengamos, pues evidentemente mejor es el servicio que prestamos. Bien, y voy rápidamente. Hay un tema que es recurrente que la gente pregunta. ¿Qué son los grupos? ¿Qué es el household dentro del modelo de Financial Service? Los grupos de household básicamente son todo este, en principio, vamos a traducir household al español hogar, ¿no? Dale, Un hogar, sí. ¿no? Un hogar. El household es un hogar, sí, un hogar que tiene, Ahora vamos a ir a un caso de uso real, pero te hago un ejemplo, ¿no? Hay una persona, eh, hay un matrimonio que tiene dos hijos, ¿sí? O tres hijos, y ellos van a sacar un crédito hipotecario, ¿sí? claro, Es un sí, ejemplo, van a sacar un crédito hipotecario. sí, sí, claro. A ver, el household, primero que nada, household sigue siendo una cuenta, ¿eh? Pero una Sí, cuenta de tipo hogar. voy a pasar al modelo. ¿Sí? Dale. Es una cuenta de tipo hogar. Cuando evalúan el crédito hipotecario de un hogar, no están evaluando a uno de los miembros del hogar, están evaluando al hogar. Evalúan lo que generalmente llaman, por ejemplo, las hipotecarias, complementar renta, ¿no? Sí, Evalúan al esposo, evalúan a la esposa. sí. Evidentemente a los hijos menores de edad no, pero sí Pero si evalúan hay un hijo mayor de edad que trabaja, también que lo pueden trabaja y evaluar. pertenece al hogar, también lo Bien, evalúan. Entonces, ¿qué hace Salesforce? Salesforce, a nivel de hogar, tenemos las diferentes cuentas que conforman el hogar y que guardan relación entre sí, pero a su vez tenemos una cuenta hogar. sí. Y esta cuenta hogar consolida todos los datos financieros de los miembros de ese hogar. Freno acá y te hago una pregunta. Implementar esto con el modelo estándar de Salesforce sería posible, Sí, pero habría que crear humano, N cantidad de objetos custom sí. para poder implementar esto, ¿verdad? Y de procesos y de clases, ¿ah? Etcétera, etcétera. Bueno, este modelo está pensado ya hace mucho tiempo y madurado y está funcionando en un montón de empresas, pero bueno, lo que facilita es eso, ¿no? Es la gestión de lo que se denomina el hogar, porque después cuando una persona va a sacar un crédito, sea el hombre, la mujer
o el hijo, no sé, quieren sacar un crédito personal, un crédito hipotecario, lo que fuere, se evalúan estas cuestiones. ¿Sí? Tal cual. Bien. ¿Algo? No, no, creo que a menos que tengas alguna duda, alguna consulta que Las hacer. dudas las vemos todas al final. Bien, entonces, como decía, nuestra idea un poco cuando tuvimos esa conversación el año pasado era plantear casos de uso y no hablar tanto sobre la teoría, sino con un caso real. Entonces lo que dijimos es cómo podemos tomar el modelo financiero, las capacidades del modelo financiero, Agentforce, o sea, la inteligencia artificial generativa de Salesforce, y cómo de esa manera poder ayudar a resolver estos casos de uso. Y acá tenemos una serie de casos de uso. Entonces, lo que hicimos fue poner un ejemplo, una familia estándar. Felipe tiene 37 años, está casado con Catalina, tienen dos hijas, una de 16 y una de 12 años. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a desencadenar con estos casos de uso? ¿Cuál es la idea principal? Ahora, aquí Felipe quiere contratar un crédito de consumo, ¿no? Ok, Lo primero que va a hacer Felipe, evidentemente, es ir a simular su crédito, ¿no? entra a cualquier entidad bancaria al Claro. portal que ustedes del banco que quieran y va a simular su crédito. Ustedes ya conocen que todos los bancos tienen esa capacidad de simular, hay que poner sus datos y ahí se hace la simulación. Entonces, Sí. Bueno, dependiendo de la evaluación, cuando se simula el crédito, siempre hay un motor de riesgo que evaluar. Lo dicho, entre más datos obtengamos de la persona, mejor. ¿Tiene un motor de riesgo? Bueno, dependiendo del riesgo se responde. Sí, bueno, sí, te damos te aprobamos el crédito, ¿no? Te lo aprobamos, no te lo aprobamos. sí, Y después, digamos que ya una vez acordada, recuerden todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? El hogar, cómo se compone esa familia, o la estructura. qué O sea, activos no, pasivos tienen, claro, lo bueno. tanto. Y todo eso nos permite a nosotros poder avanzar con esta petición del crédito que está solicitando esta persona. Tal ¿Sí? cual. Sí, tal cual. ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Qué hace? ¿Qué pasivos tiene, sobre todo? ¿Tener deudas en otro Historial, lado? historial de deudas que tuvo, etcétera, comportamientos Claro. pasados, etcétera. Pero supongamos que sí, que le dieron el crédito, se lo aprobaron, la evaluación salió bien, y luego viene ya la fase de otorgamiento, ¿no? Ya te voy a otorgar, toma, te doy tu crédito, te pruebo y te lo otorgo, ¿ya? Bueno, antes de que existiera la inteligencia artificial, había un montón de cuestiones que eran Sí, manuales, un claro, montón de cuestiones que eran tal vez hasta, ustedes saben que a lo mejor cuando un crédito llega a una instancia de que tiene que ir a un grupo de aprobación, a lo mejor si es manual se demora y no se hace tan rápidamente, etcétera. Estoy hablando de hace 20, 30 años atrás. sí, Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es de qué manera se puede agilizar todo esto a través de la inteligencia artificial. ¿Sí? sí, Dale, entonces avanzo. Vamos al primer caso de uso. Ingreso del candidato. Esto es muy, pero muy estándar, pero nos estamos basando en el modelo como sea, de Financial Service Cloud. claro, tal cual. Aquí entró una persona a un portal cualquiera, a, X banco, no importa. no importa el banco, o sea, a Sí. simular un crédito. Esta persona es un potencial cliente del banco, es un lead, ¿no? Ustedes saben, ya lo hablamos varias veces, pero el lead es el cliente potencial. O sea, la persona que puede llegar a ser cliente, pero todavía no es cliente. Eso es principal para poder diferenciar del cliente al no cliente. Dale. Vale, entonces, qué sucedería en este banco si tiene finanzas? Bueno, se crea un candidato, ¿no? Un Sí. estado nuevo. Este candidato tiene que pasar por ciertas fases, ¿no? Entonces, en el portal simulo, en el CRM comienzo a hacer la gestión de captura de este candidato. ¿Sí? Podría ser tranquilamente, acá te hago un paréntesis, que ese portal esté construido en la tecnología que sea, o puede estar Sí. construido en tecnología de Salesforce también. También, sí, ¿Sí? tal cual. Podría estar construido con Experience Cloud, por ejemplo, que está conectado directamente con Financial Service Cloud, con la plataforma de Salesforce y esa simulación que termine generando una entrada en Salesforce, ¿no? Claro. O podría estar construido en otra tecnología y a través de integraciones que se comunique con Salesforce. Incluso hay integraciones estándar para esto, el Web2Lead, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien, entonces, teníamos el primer paso, ingreso del candidato. ¿Qué pasa cuando ingresa ese candidato, ese posible cliente? Hay una evaluación de datos o de los datos que se ingresó del lead. En primera instancia, ¿qué es lo primero que tenemos que validar? Si esa persona es nuestro cliente o no.
¿sí? Si es nuestro cliente, tenemos infinidad de datos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaba hace, no te digo 10 años, unos años atrás, como por ejemplo cuando una empresa tenía una base de datos de lead, o sea, de clientes potenciales, que había ingresado de un portal, por ejemplo, una simulación, o de otra vía, BI, lo que sea? A veces, ¿qué pasaba? Esos datos quedaban ahí inactivos. Sí, había que hacer cruces, había que venir el área de BI, sacar datos de aquí, datos de acá, Cruce cruzar, manual, trabajo manual, y y eso, muchas veces los datos había duplicado, triplicado, se claro. perdían. Bueno, Entonces, ¿qué sucedía allí con ese lead? Eh, Hay una, digamos, una calificación de un lead de más caliente a más frío. A medida que transcurre el tiempo, el lead se va enfriando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, entre más pronto hubo la interacción de este potencial cliente con nuestro portal, más pronto nosotros lo capturemos, mayor posibilidad de es transformarlo. decir, varios años atrás la persona entraba a un site y quería hacer una acción, simular un crédito. Y si nosotros a los 15 días recién íbamos a atender la intención que tenía de solicitar un crédito, esa persona a lo mejor perdió el interés y no lo quiere más. O contrató en otro lado. Otro lado, ¿Sí? ¿Cómo nos acelera la IA aquí? dale. La IA aquí nos acelera. En principio capturamos el lead Agent Force, de ¿sí? inmediato, sí, de inmediato, y lo contactamos de inmediato, ofreciéndole, si tenemos los datos, calificamos ese lead de alguna u otra forma con estos datos y le ofrecemos el producto que él quiere. Recuerden cuando hablamos de las fases, la fase inicial era la toma de los datos, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la evaluación. Como dice Germán, pasamos por todas las fases, se hizo la evaluación y le estamos ofreciendo, en base a el historial que tiene, el grupo familiar y todo lo demás, un producto que a lo mejor es el producto que él busca. Tal cual. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite que capturarlo a nosotros, que no vaya a buscar opciones en otro lado. Les estamos ofreciendo, o la IA les está generando, ellos, pues, les está generando la oferta específica que él quiere o necesita con base en los datos que tenemos anteriormente, ¿no? Dale. Esto era calificación del lead. Llegamos a calificar el lead y lo hicimos rápido. ¿Sí? Sí. Ese era el objetivo de este caso. Bien, manejo de la jerarquía de cartera. ¿Qué tenés para Sí. decir? A ver, al haber calificado a un cliente, este cliente califica para una cartera en particular. A ver, calificación cliente es dato cliente, calificación cartera es dato empresa, que tiene que ver con el cliente. Este cliente lo jerarquizamos dentro de nuestros procesos, digamos, empresariales, ¿no? Perdón, Germán, cuando hablamos de cartera, ¿de qué hablamos? Para Sí, que todo claro. el mundo lo entienda. Claro, la cartera, a ver, la cartera, ¿cómo lo definimos que no sea tan técnico? La cartera es una agrupación, básicamente, llamémoslo de clientes que guardan cosas en común, que guardan parámetros en común. Cartera A, tengo los clientes con tales características. Cartera B, tengo los clientes con con tales otras características. Esto puede ser a nivel de producto, a nivel de datos del cliente, a nivel de productos y datos del cliente y demás. Eso depende, la jerarquización de cartera depende mucho del giro de negocio y de cómo las empresas la gestionan. Pero básicamente es eso, una agrupación de clientes con base en parámetros particulares. Pueden o no ser los productos, por ejemplo. Normalmente lo son, clientes y productos. ¿Qué son los productos? Productos. Yo tengo En una una cartera, compañía de seguro, ¿qué es un producto? un producto, seguro de vida. Seguro de Bien. vida. Entonces yo puedo tener una cartera de seguro de vida, pero puedo incluso llevarla más abajo en la jerarquía de cartera, a un nivel inferior, y decir, bueno, yo tengo una cartera de seguro de vida con ahorro, o yo Eso. tengo una cartera de seguro de vida universitario que es específico para jóvenes estudiantes. ¿Sí? Entonces, depende mucho del parámetro y de cada empresa, ¿Y ¿no? en banco qué producto se te ocurre rápidamente? Cuenta de ahorro, cuenta corriente, crédito consumo, crédito hipotecario. Avances, avance. Infinidad, o sea, avances de efectivo, nos referimos. Eh, Superavances viene siendo como un crédito de consumo también, se maneja más o menos similar. Créditos sociales, cada una de estas cosas N son, posibilidades que manejan las entidades financieras. claro. Bien, y entonces, y como resultado esperado de esto, ¿qué estamos esperando?
luego que Agentforce hizo su análisis inicial, ¿sí? Y que Financial Service Cloud realizó el análisis de la jerarquía de la cartera, ¿qué es lo que esperamos de este tema? Ofrecerle al cliente un producto muy personalizado, muy a lo que él quiere, atenderlo, evidentemente, gestionar el lead en caliente y ofrecerle al cliente un producto muy personalizado, que además, Repasemos de nuevo. El lead en caliente significa que lo atendamos al automáticamente momento. al momento y no dejar pasar mucho O tiempo. sea, no vamos a decir ni a real time, o sea, no de inmediato, pero estamos hablando de minutos. Minutos desde la interacción hasta que lo llamo, ya con una oferta personalizada e incluso posiblemente una oferta de cruce, donde Sí. él llega interesado por un crédito de consumo, pero la inteligencia artificial, con base en los datos que tiene, no solamente le ofrece el crédito de consumo que él quiere o como él lo quiere, sino que a lo mejor le puede ofrecer otro producto también, Bien, un seguro de vida. sí, ¿Sí? Por poner un ejemplo. bien. Hacer ese tipo de venta cruzada. Claro. Ese digamos que es el objetivo que vamos a ver. Bien. Asignación de categoría de cliente. Viene de la mano con la calificación del cliente. Estos clientes, con base en los datos que tenemos, les damos una categoría, ¿no? Entonces, evidentemente, tienen mayor prioridad aquellos que más categoría tengan, que más capacidad de conversión tengan, que menos riesgos representen. Y la IA, con base en estos datos, puede categorizarlos de forma, digamos, Y ahí, automática. Germán, para que sea más visual, hay bancos que te ofrecen distintos tipos de planes o distintos También. colores de tarjeta de crédito, O ¿sí? Distintos tipos de membresías sí, o por ejemplo, compañías aseguradoras te ofrecen distintos planes acorde, por ejemplo, tanto deducible, te baja la prima, sí. eh, entre más deducible pongas, menos prima vas a tener, por lo tanto es más cómodo pagarlo, o te pones menos dinero. Entonces, todo este ofrecimiento personalizado se basa mucho también en la categorización que se le da al Y cliente. esa categorización está relacionada con el comportamiento que tuvo un Claro, cliente. con datos, con quién es, dónde trabaja, qué comportamiento crediticio tú, básicamente el riesgo que representa ese cliente, entendiendo que banca y seguro son negocios a riesgo. Todo el negocio financiero es un Justo, negocio a riesgo. justo vamos a hablar de ese tema, el riesgo. Ya. Y tal cual, con base en todos estos datos, se evalúa el riesgo del cliente eh, para hacer el ofrecimiento o la aprobación o la preaprobación, dependiendo del modelo que se esté utilizando, de la adquisición del producto por el cual el cliente está interesado, ¿no? Eh, Algunos, por ejemplo, crédito hipotecario quizás requieran una evaluación de riesgo un poco más exhaustiva que un crédito de consumo por 1 millón de pesos. ¿Sí? Y acá, al estar integrada la inteligencia artificial en estos procesos, ¿qué es lo que obtenemos? Primero, que el cliente no se enfríe, como dijiste, ¿no? Que el lead sea caliente y que podamos reaccionar rápidamente. Y segundo, rapidez a la hora de poder evaluar estas cuestiones, el riesgo, por ejemplo. Claro, inmediatez, casi que inmediatez y de la evaluación del riesgo, la preevaluación y la evaluación del riesgo. Ahora, El, el modelo de inteligencia artificial tiene que ir aprendiendo en base a la información que le vamos inyectando de los clientes y el comportamiento de los clientes, ¿verdad? claro, por supuesto, tiene que, lo dicho, eh, la evaluación de un crédito hipotecario es de una forma, la evaluación de un crédito de consumo es otra, la evaluación de un seguro es otra, y la inteligencia artificial tiene que ir aprendiendo, tiene que aprender a diferenciar entre una cosa y otra. Bueno, una cosa para aclarar, en esta sesión no vamos a hablar de cómo se configura el Agent for, qué capacidad tiene, en otras sí lo vamos a hacer, ¿sí? Porque es nuestra intención hablar de este tema. Ahora estamos hablando de casos de uso, de cómo aplicamos la inteligencia artificial para mejorar los procesos del área financiera, pero sí vamos a mostrar en otras sesiones, tenemos pensado mostrar cómo se configura un prompt, la configuración general, cómo actúa esto, cómo vamos ayudando al modelo para que se alimente, para que pueda ir tomando mayor autonomía, etcétera, ¿no? Perfecto. Eso lo vamos a ver. Bien, entonces, Sí. calculamos el riesgo. Y Aquí a su vez, la inteligencia artificial, además de que evalúa el riesgo y preaprueba el producto por el cual el cliente está interesado,
En este caso de uso en particular también evaluó que está casado, tiene un hogar con dos hijas, una de 16 y una de 14, ¿correcto? 12. 12. Perfecto. Estas niñas están en edad escolar y tienen perspectivas universitarias. Sí, Por tanto, se identifica este grupo familiar y se le ofrece al cliente un producto de vida con ahorro universitario para su hija de 16 años y otro para su hija de 12, cada uno con sus características particulares, ¿sí? Personalizadas. ¿Y lo hace dónde? En el momento, al instante, en la captación, cuando tengo al cliente caliente e interesado. bien. Y si damos varios pasos para atrás, todo lo que hablamos acerca del modelo de datos específico de Financial Service Cloud, sumado a las capacidades de inteligencia artificial, ¿sí? Bien, y una vez que se evalúa el riesgo, ¿qué paso sigue? ¿Cómo evaluamos productos? ¿O cómo seguimos con esta evaluación? O sea, la evaluación del riesgo es sobre el producto que el cliente está interesado, que es el crédito de consumo. Sí, crédito de consumo, Sobre, hipotecario, lo que fuera, no sé. sobre ello se hace una evaluación sobre qué cosas le podemos cruzar. Y evidentemente las cosas que le podemos cruzar ya viene con un componente de evaluación también. Sí. Pero esta evaluación se está haciendo de forma paralela, al instante, de forma paralela no, punto. Se está haciendo la evaluación de, Al mismo tiempo. exacto, al mismo tiempo, el producto por el cliente, por el cual el cliente está interesado y el producto que además le quiero cruzar al cliente. O le quiero cruzar, no, me sugiere la inteligencia artificial Agentforce que le cruce. Sí. ¿Sí? Es una sugerencia, no es que en realidad, no, te lo voy a cruzar, no, te sugiero que le cruces. Y Y acá esto nos que- hace pensar, antes que existiera la inteligencia artificial, ese era un punto de tal vez de generación de delay, de Sí. demora en poder procesar estas cuestiones, ¿no? Es que sucede mucho aún con muchas empresas que no lo utilizan correctamente o que sencillamente no la tienen, pierden demasiadas oportunidades de negocio eh, porque es un proceso no es al momento, es T más uno, ¿no? Sí. Sí, T más uno por decir un término, pero sí, pasa un proceso de días de evaluación. Todas estas personas me generaron un crédito de consumo y este es el grupo familiar que tienen, cruces de información, cruces de datos para después llegar a la conclusión de 2 semanas después de que tiene el crédito de consumo, ofrecerle un seguro de vida universitario. Bien, no sé si va quedando claro. Ahora en la sección de preguntas y respuestas, si quieren, vamos revisando los temas. El modelo de Financial Service Cloud es muy complejo y nos permite hacer un montón de cosas complejas que antes no, digamos, sí, con los sistemas core viejos se podían hacer, pero hay un montón de cuestiones que antes había que ir atando, orquestando y bueno, Financial Service Cloud con su capa de implementación nos permite facilitar esas gestiones. Germán, generamos la oportunidad principal con los productos cruzados vinculados. ¿Qué viene ahora? Tenemos, Generarle la oportunidad del producto cruzado. O sea, le genero la oportunidad sí, principal con sus productos asociados, no sé, el crédito de consumo, con su desgravamen, con su cesantía, pero le genero también la oportunidad por el producto de seguro, sí. vida con ahorro universitario, por ejemplo. Son dos oportunidades, cada una se cerraría aparte. Van separadas, Claro, pero pero este, relacionado al mismo cliente, exacto. distintos productos, mismo cliente, distintos productos. Esto básicamente, si un ejecutivo entrara a la vista 360, podría ver que esa persona tiene dos oportunidades abiertas en este momento, En este momento y cada una de ellas relacionada a un producto distinto a un producto y distinto. que tienen manejos distintos en el cierre o no, puede tener el mismo manejo en el cierre de la oportunidad. Está bien, puede tener distintas etapas Sí, de progreso y pueden ir evolucionando en distinto tiempo. sí, en distinto tiempo y en función también del producto per se que se está vendiendo, ¿no? Que se está tratando de captar, mejor dicho. Bien. Generación de oportunidades. Sí, tal cual, lo que acabamos de comentar, ¿no? Se genera una del producto principal, digamos, crédito de consumo.
con sus productos asociados, que son el seguro de gravamen, el seguro de cesantía, todo eso forma parte de la misma oportunidad, ¿no? Seguro de vida, puede ser. El seguro de vida, no, el seguro de vida es un seguro de cruce. A ver, tú no puedes contratar un desgravamen si no está relacionado a un crédito, pero sí Sí, puedes contratar un seguro de vida si no está relacionado a un un crédito. crédito. Entonces, el seguro de vida sería un producto de cruce. El crédito de consumo, el seguro de gravamen, el cesantía forman parte de un paquete. El paquete, en realidad, lo que importa allí adquirir es el crédito de consumo. Los otros dos son añadidos, forman parte de la misma oportunidad. Pero en el caso de un seguro de vida, es un cruce, es un seguro de cruce y viene como que en paralelo, ¿no? Debería generarse otra oportunidad con otro seguimiento, ¿sí? Bien, perfecto. Crédito preaprobado. Yo, bueno, al momento de la preaprobación del crédito, ya he creado la oportunidad aquí es básicamente, y los seguros, evidentemente, me imagino que está el crédito preaprobado, en este caso Sí. de uso, y los seguros también eh, ofrecidos, ¿no? En la oportunidad. Pero lo que pasa que sí, eh, muchas veces se espera que el crédito ya esté otorgado para poder generar el seguro Ah, correspondiente, piensa en la ¿no? comunicación con el... Sí. Claro, sí. Bueno, no, en este punto, básicamente lo que queda es acordar la preaprobación del crédito, las condiciones eh, el cierre, digamos, del producto financiero, el cierre de la venta ¿Y en per qué nos se. ayuda Agent Ford en esta instancia? Análisis de datos de nuevo, análisis de riesgo, ¿qué más? Sí, Cruzar información. igual es que yo diría que no aquí, sino más bien en la fase previa, que es en la evaluación Sí. del riesgo, ¿no? Una vez que ya el riesgo está evaluado y existe una preaprobación, ya lo que queda es un formalismo, un checklist para la aprobación. Quizás aquí Agent Force podría utilizarse, pero estaríamos utilizando un F-16 para matar una hormiga, ¿no? Bien. Oportunidad con seguro de vida con ahorro universitario. Lo mencionaste. Sí, tal cual, ¿no? Se genera por un lado la oportunidad del crédito, por otro lado la oportunidad con seguro de vida, cada uno con sus fases. Y bueno, lo mismo, aquí Agent Force nos puede Esto ayudar. si el cliente estaba interesado, ¿no? Claro, no, En su duelo. igual le doy la oportunidad y si está interesado es una fase, la cierro perdida, pero se la ofrecí. Y quizás Ok. hay un seguimiento, ¿no? Bueno, pero eso es importante. Por más que el cliente no haya aceptado, nosotros generamos la oportunidad. Claro, sí, Después, sí. si el cliente no lo acepta y era el No, paquete que se le estaba ofreciendo, dentro del paquete no acepta esta oportunidad, se cierra. sí, de hecho, el motivo por el cual se cerró es importante. Mientras más datos tengamos, mejor. Nos ayuda a ofrecer mejor, ayuda a la IA a entender, aprende más la IA de por qué este cliente rechazó esta oportunidad si era para él, era personalizada, era un producto perfecto para él. Y quizás con este aprendizaje, para la siguiente vuelta, le ofrece algo mejor. Bien. Generación del contrato. Este también es un tema que siempre trae ahí Sí. dilaciones, delays. Sí, bueno, Financial Service Cloud tiene capacidad de integración porque no solamente es la generación del contrato, Sí, estamos hablando de productos financieros, estos sí, son contratos que quieren ser firmados. sí, eh, y bueno, existen diferentes opciones aquí, sí. existen integraciones para firma electrónica, para firma biométrica, incluso el modelo soporta bastante de estos modelos de firma de contratos, ¿no? Puede ser de forma síncrona, puede ser de forma síncrona. Eso ya son aspectos técnicos de cómo vamos a firmar el contrato. Está Pero la bien, estructura de datos eso. maneja la firma, ¿sí? O sea, este producto, Independientemente de con cuál ¿de con cuál método? empresa de firma electrónica o biometría o lo que sea nos comuniquemos, el modelo Financial Service Cloud nos permite gestionar. Sí, ¿Sí? y lo soporta, eh, quizás pueda que haya algún tipo de personalización para poder abarcar todas las vertientes, pero ya lo soporta, ya tiene un modelo estandarizado
y transversal además, que independientemente del método de firma, igual lo soporta y lo resguarda. Perfecto, bien. Y ya pasando a las últimas instancias, cierre de la venta, del crédito y los productos asociados. Claro. Tenemos el contrato firmado, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que tenemos el contrato firmado, cerramos esa oportunidad como cerrada ganada, inmediatamente creamos el producto financiero en la plataforma, ¿no? En un crédito de consumo, tenemos que ir, ¿se acuerdan el primer esquemita que vimos? Financial Account. Tenemos que crear un registro en Financial Account por un crédito de consumo, Sí, ¿sí? Con una transacción cero, con un saldo, sí, ¿sí? Y ese saldo es el saldo insoluto de la deuda, a medida que van sucediendo cosas se va consumiendo, pero en ese instante es el saldo del crédito, ¿sí? sí, Eh, pero supongamos además, Gus, que este señor ya era cliente nuestro sí, y que el crédito se lo otorgamos en una cuenta corriente sí, de él. Pues también se genera el movimiento en cuenta corriente sí, del otorgamiento del crédito, sí. ¿sí? Bien, mucho de esto ustedes lo han vivido cuando si solicitaron algún tipo de préstamo, crédito, lo que fuere. Cuando entran a su home banking ven estas referencias y bueno, ahí pueden asociar un poco con el modelo de Financial Service Cloud. Bien, cierre de la venta de seguro, de vida con ahorro, lo mismo. Igual, si se crea el producto de seguro con sus datos que son muy distintos a los datos de un crédito, fecha inicio, fecha fin, coberturas y demás, beneficiarios. Quizás aquí hay más partícipes, más personas participando, un tomador, un titular, unos beneficiarios, unos asegurados, pero es lo mismo, es el cierre de un producto, creación de un producto financiero y su respectiva transacción financiera. Bien, perfecto. Estamos contemplando muchas cuestiones que son conocidas para todos, coberturas, una asegurada, tasa, prima, etcétera, etcétera. Y esto lo soporta el modelo, como decíamos. Y ya para ir un poco finalizando con el último caso de uso, comenzamos con el lead, ¿sí? Sí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con la actualización del estado de SEM? Claro, ustedes pueden suceder dos cosas. Esta persona es cliente nuestro. ¿Qué sucede? Bueno, se asocia ese lead a ese cliente. Si el cliente ya tiene cuenta, no se asocia ese lead a la cuenta. Y si no es cliente nuestro, lo creamos como cuenta. Creamos Ahí la está. cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer? Convertir el lead en qué. Convertir el lead en una cuenta. Bien. Convertir el lead en una cuenta. O sea que ese potencial cliente va a terminar siendo un account, un contact, con todas las características financieras que dijimos, Sí, y ahí se le empieza a generar todo el historial, etcétera, etcétera. Relacionar esa cuenta con estas oportunidades que se mencionaron. creación son del Bien, lead como cuenta y contacto, en realidad, ambas cosas. exactamente. Ambas cosas. Pero ojo, se puede hacer en esta fase, como se puede hacer en una fase previa, porque nosotros podemos convertir el Podemos lead en la convertir oportunidad podemos convertir el lead antes de generar la oportunidad. cuando empezamos, ¿no? Sí, Hacer la conversión del lead generando la cuenta de contacto y creamos la oportunidad ya relacionado claro, con con cuenta. el nuevo cliente, ¿sí? Sí, tal cual. Nada, y un poco repasando todo lo que hablamos. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios del modelo? Aceleración, diría yo, el principal beneficio. Mejora cobertura, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con la norma, con la ley, con el marco regulatorio. Visibilidad, vista 360, relacionamiento de los clientes. Eh, Todo esto apoyado en Agentforce para generar a su vez velocidad a la hora de atender, personalización a la hora de atender y mejorar así evidentemente tasas de conversión o tasas de satisfacción en los casos de postventa. ¿Sí? Te hago una pregunta, Germán. A ver, viene una empresa pequeña que recién comienza y son corredores de seguros y no tienen un sistema. Financial Service Cloud, ¿le permitiría comenzar con sus operaciones? Sí. Sí, ¿Le facilitaría comenzar con sus operaciones? no solamente sí, se los facilitaría y yo creo que todas sus operaciones caben en Financial. Pero no estamos reemplazando al core, estamos complementando un core. Ya, pero en este caso es Si es una una empresa empresa pequeña. pequeña, muy pequeña. Claro, es una empresa muy pequeña. Se puede llevar toda la gestión del producto financiero
en Financial, sí, sin ningún problema. Si es una empresa muy pequeña, si es una empresa muy grande, no debería, pero si es una empresa muy pequeña, tiene la capacidad de hacerlo en Financial. Bien. Bueno, un poco nuestra idea era en esta primera sesión, en este primer evento, era hablar acerca de Financial Service Cloud, cómo mejorar los procesos a través de la inteligencia artificial. Nuestra idea es poder generar un próximo evento y ya empezar a hacer doble clic sobre todas las cuestiones que estuvimos hablando, hablar más en detalle del modelo y más en detalle de Agentforce y tal vez mostrar un caso de configuración de Agentforce para que para que todos puedan ver cómo configurar Agentforce y empezar a utilizar dentro de la plataforma. Bien, antes de ir a la pregunta y respuesta, quería mencionarles que Salesforce tiene dos certificaciones, ¿sí? Sí, no, de Financial, no, No, de inteligencia artificial. De Financial Service Cloud creo que tiene tres, me parece. no, Specialist. No, está Specialist y había dos o tres. No, las unificaron todas. Consulting, todas Sí, en una sola. todas están Specialist. Bueno, entonces tiene una. Eh, Nosotros después del evento le vamos a compartir un trail para que puedan hacer la capacitación de Financial Service Cloud. Ahí hay, creo que son como 100 horas de capacitación, después se lo vamos a compartir. Eso está todo en Trailhead, es muy útil. Y bueno, y después recomendarle que tomen las certificaciones de Agentforce, ¿sí? Las certificaciones de AI, está la de Associate, y ahora cambió la de Specialist, y tiene otro nombre, creo que es Agentforce Specialist. Sí, Pero eso sí, se lo aconsejamos, esas son gratis, la de inteligencia artificial, la de Financial Service Cloud no. sí. Pero bueno, también les recomendamos que puedan empezar a capacitarse en esto, porque es muy interesante y como mencionaba Germán, se puede implementar el sistema, a lo mejor de una empresa pequeña, que no sea muy grande, el sistema de manejo de estos productos y de cómo interactuar con el cliente y cómo realizar la venta de productos. ¿Sí? Bien, vamos a dar paso al espacio de pregunta y respuesta. Voy a leer, a ver si alguien puso alguna pregunta. No sé que de momento no. No. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Sí, yo tengo una. Con respecto al modelo estándar Sí, versus el modelo propiedad digital de Financial. Me confundí un poco, porque en el caso de uso trabajamos con lead, account, contact y oportunidad, sí. ¿cierto? Eh, pero en Financial tú dices que account y contact están unidos en un Depende. ¿depende? Sí, depende. Una cuenta personal de Ajá. una persona natural para un negocio financiero por manejo de datos, por normativa de datos sensibles, Ajá. la persona es el contacto, por lo tanto los unifican, pero eso no sucede, por ejemplo, con una cuenta business, con una cuenta de negocio, con una empresa. Una empresa sí tiene su cuenta y ¿Sí? sus contactos, ¿sí? Entonces, no es que Financial no trabaje con cuenta estándar, trabaja con cuenta estándar, pero además trabaja con cuenta personal, trabaja con cuenta business, incluso la cuenta business la subdivide en instituciones, en empresas, holdings y demás, ¿no? Y que forma parte de toda esa estructura de relacionamiento de grupos y household propio de Financial. Se trabaja distinto, digamos, a Sales and Service, pero no deja de lado el modo de trabajar de Sales and Service, por lo dicho. Financial es una capa Sí. sobre Sales and Service. O sea que yo evidentemente haría la conversión desde mi lead a oportunidad, Sí. pasando por el mismo proceso que pasa. Pero con un Sandra. grado de profundidad mucho mayor en todos Claro, estos ¿por temas. qué? Porque trabaja con distintos tipos Exactamente. digamos, de cuentas. Tal cual. A Si ver, tuviéramos que implementar esto con el modelo estándar, Sales and Service, tendríamos que empezar a modificar el modelo, agregar nuevos objetos, eh, eh, configurar flujos, etcétera, que esto está todo resuelto en el modelo financiero, ¿sí? Ujú. Y lo que dijimos, el tema de la evaluación de riesgo, Sí. etcétera, etcétera,
cómo se configura un hogar, la relación entre las distintas personas, a la hora de, por ejemplo, solicitar un crédito, un seguro, lo que fuere. Todo esto te lo resuelve ya este modelo, ¿sí? Ahora, como decías, y fue un ejemplo muy bueno que mencionaste, ¿esto qué vendría a ser? Nosotros tenemos sales y service, y esto vendría a ser una capa superior, algo superior, ¿sí? Que se apoya sobre sales y service. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando una empresa contrata Financial Service Cloud, automáticamente tiene contratado sales y service. Y esa empresa podría solucionar todos sus problemas del área financiera o, por ejemplo, en una primera instancia, implementar el flujo de resolución de quejas y reclamos que tenga sin necesidad de estar apuntando al modelo financiero en una primera instancia, ¿sí? Y poder implementar también todo lo que es la gestión de oportunidades, pero sin basarme en el modelo financiero. Ahora, también esa empresa puede decir, ok, implementé el sistema, el canal de quejas y reclamos, pero ahora quiero dar un paso más allá, implementar todo lo relacionado al modelo financiero y empieza a generar habilitar todas estas capacidades y empezar a utilizarlas, como por ejemplo el tema de hogar, el tema de, ¿qué más? La cartera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí veamos dos capas, ¿no? Está la capa usuario, la capa flujo, Sí. usuario arriba y está la capa datos abajo. A nivel de oportunidades, por ejemplo, la capa usuario, el usuario lo que haces en Sales, lo haces en Financial y da lo mismo, son las mismas fases. Donde te potencia Financial allí es en la capa de abajo, en la capa de datos. Mucha más información que te puede dar mucha mejor resolución, digamos, mucho mejor cierre de la oportunidad, mucho mejor tasa de conversión, mucho mejor resolución, satisfacción al cliente y demás. Pero además, por ejemplo, el importe de una oportunidad es muy propio del negocio financiero. No puede haber oportunidad sin un producto, no puede haber oportunidad sin un importe de ese producto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, más que el flujo, más que el proceso arriba, es la capa de datos abajo y todo el relacionamiento de esos datos con la capa usuario. Allí está el meollo, allí está el acelerador. Evidentemente, a más datos, más información. También tienes que ver cómo vas a mostrar esos datos a las personas. Entonces también se te habilita una vista 360 potencial, muy potencial. Y esto sumado además con la ayuda experta de la IA que agiliza Claro. aún más los Y eso, procesos. claro, y eso, por ejemplo, lo que mencionás es un buen punto, por ejemplo, el tema de los leads, que las empresas que empiezan a gestionar sus leads, muchas veces hay empresas que se demoran en la gestión y esos leads se enfrían, o sea, la persona que tenía una intención de hacer algo perdió ganas de hacerlo. Entonces, Agentforce nos permite a nosotros poder acelerar esos procesos, atender rápidamente a esta persona y ya directamente convertirlo en cliente y venderle algo, ¿sí? Terminar de concretar una venta, sin que pase demasiado tiempo. ¿Sí? En el chat Felipe nos pregunta, Sí. ¿lees tú el número? No, no, tú. Entiendo que Salesforce apunta a utilizar IA como su foco principal, Sí. pero ¿qué tanto conocimiento financiero se necesita para adentrarse en ese rubro? Perdón, Felipe, en el rubro de Financial Service Cloud, ¿estás hablando? O en el de IA, que son dos cosas. Sí. No, bueno, digamos, van separadas, son dos iniciativas separadas. Ahora Salesforce está poniendo mucho foco en Agentforce, pero son dos cosas separadas. Una cosa es la inteligencia artificial y otra el modelo financiero. Financial Service Cloud existe hace años. Agentforce, ahora se lanzó la versión 2.0 en marzo de este año y la 1.0 el año pasado, mediados del año pasado. Eh, digamos, es mucho más reciente el tema de inteligencia artificial. Se complementan entre sí, pero para poder utilizar el modelo financiero, a ver, hay que tener, primero una empresa del rubro financiero tiene que tener la necesidad de implementar esto, ¿no? Claro. Obviamente que la persona que implementa Financial Service Cloud tiene que tener conocimiento financiero, eso es así, Germán, Claro. porque obviamente independientemente de instalar el paquete de Financial Service Cloud, hay que tener experiencia acerca de todo lo que estuvo mencionando Germán, ¿no? Claro, pero Las configuraciones, etcétera. no necesariamente a nivel de implementador, ¿no? No, pero sí a nivel de negocio, ¿no? Tener Claro, conocimiento a nivel de negocio. claro,
no sé, tenemos aquí a varias personas que han trabajado con nosotros Sí, que no sabían nada del mundo financiero, pero estábamos allí nosotros acompañándolos, ¿no? Entonces, sí. quizás se fueron empapando a medida que iban avanzando, ¿no? No es tan necesario para un implementador conocer del mundo financiero, pero sí para implementarlo es necesario Y conocerlo. obviamente la persona que va a explotar estos datos sí tiene que tener conocimiento. Claro, por supuesto. Tiene que haber alguien que guíe, evidentemente, y esa persona sí tiene que tener conocimiento del mundo financiero, evidentemente. Después, Felipe, si la pregunta apunta a Agentforce, no, ahí, digamos, esto aplica a todas las verticales, ¿sí? Sea el área financiera, retail, lo que sea, esto, en la inteligencia artificial generativa se va a aplicar a todas. Entonces, ahí sí te sugiero si podés tomar las capacitaciones y poder entrenarte y se puedan entrenar, eh, porque esto se va a aplicar a todo. Y la configuración de Salesforce ahí sí va a ser estándar, que no va a estar relacionada con una vertical en particular, No, es ¿sí? transversal. Va a ser transversal. No, Agentforce es transversal. Sí, Sí, Felipe, después te compartimos, eh, cuando hagamos este cierre, ahí por las redes, por LinkedIn o si no, también en el cierre, en la página de cierre de este evento en la comunidad, lo vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir ahí para que puedas tomar tu capacitación del área financiera. Ahí hay bastantes horas de autoaprendizaje para ir viendo. Bueno, los que no conocen Trailhead tienen la posibilidad de acceder a una instancia que tenga Financial Service Cloud y hacer pruebas, ¿sí? Mucho más específico. Así sí. que se lo recomiendo. Claro, igual hay un super batch para Financial. Entonces, Sí, busca el super batch. no, está dentro ¿cómo es? Del Trailhead que yo compartí, del TradeMix que yo compartí. Sí, yo Claro, ahora se lo voy a volver a compartir, pero hay un TradeMix que tiene un super batch que uno puede hacer un caso de uso real trabajando en esa plataforma. Germán lo hizo. no, buenísimo, eh, buenísimo, súper completo. y Paciencia, porque te está. demanda tiempo. ¿Cuánto te demanda? Sí, Demanda no, fueron una semana, dos, y ¿cuánto? depende de qué tanto le den al día, pero fueron aproximadamente 120 horas más la Superbatch. Pero después está dentro de TradeMe está toda la parte de TradeHead que te demanda también a lo mejor entre 2 semanas de Sí, capacitación. sí, entonces sí es largo, ¿eh? Pero van poco a poco, no es complejo, es sencillo, es súper intuitivo el Trainmix y súper recomendable, la verdad está bastante bien. Perdón, una consulta. Sí. Con porque ahora eh, Salesforce, ah, las pruebas gratuitas que vienen de cada nube Sí. vienen con Agentforce también incorporado, ¿cierto? Eh, ¿Te estás refiriendo No, a los ver, ambientes de fuera producción. de TradeHead? Si yo, por ejemplo, quiero los 30 días de prueba de Financial Service Cloud. No, ahí no podría asegurártelo. Lo que sí te podemos asegurar es que dentro de la plataforma de TradeHead, ahí sí podés acceder a las capacidades de Agentforce. ¿Por qué? Porque ¿Sí? yo sé que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, la Developer Edition porque ahora cambiaron mucho No, pero está bien. Una cosa es cuando alguien contrata una licencia y otra cosa es cuando haces una prueba gratis de algo. ¿Sí? sí, porque me parece que lo que están haciendo ahora es que las nubes están trayendo además incorporado Agentforce y Data Cloud dentro No, de pero los es una drivers. licencia aparte. Sí, no, se compra, se Es compra una por licencia completo. aparte. Pero los drivers, Ahí no sabría decirte, no estuve ejecutando trials. mi pregunta era asociada justamente si asumo que viene Agentforce además alimentado para, si que lo trajera, El modelo, debiera sí, estar alimentado sí, para hacer las sí, necesidades. Que en realidad Agentforce, lo dicho, es transversal. sí. Entonces, Agentforce es un producto, acaba de salir el 2.0, Sí, ya viene no solamente para el producto financiero, viene para todas las claro. nubes digamos, un preset, ¿no? Ajá. Un pre-algo, un pre-paquete.
pero no es que sea específico para financial, sino que es transversal a la Bermuda. O sea, tú dices que cuando alimentaron a Agentforce, lo alimentaron con un poco de todas las nubes Claro. para que él supiera trabajar. Sí, de todas maneras hay que empezar hay que empezar a alimentar el modelo. Por ejemplo, una empresa financiera contrata Financial Service Cloud y quiere contratar Agentforce. Tiene que trabajar, empezar a pulir los prompts, empezar a madurar el modelo Ajá. para que les sirva a ellos, ¿sí? Claro. Tienen que trabajar eso. No es que automáticamente uno prende y ya Claro, tiene no, la vida solucionada, no. Pero sí tiene la vida solucionada, por ejemplo, a nivel modelo de datos del área financiera y Claro. procesos. Cuando digo procesos son flows, ¿sí? Sí, sí. claro. Pero son centenares de flows con una complejidad muy grande que nos permite a nosotros, por ejemplo, tener el proceso de gestión de un crédito. Está. Ahora, cada banco tiene su particularidad, entonces a lo mejor hay que entrar a ese flow y tenemos que incluir modificaciones para que se ajuste a la... Pero está, el proceso ya viene, no es que hay que hacerlo de ese. Eso es un poco lo que queremos mostrar en la próxima sesión, ¿no? Mostrar esto. Después tomo ese recado y voy a analizar y después te contesto a ver si estos trials ya vienen con esta capacidad incorporada. Lo que sí, eso se lo aseguro, es una capacidad aparte que se paga. Es una licencia aparte que se paga. ¿Sí? Cuando una empresa contrata Financial Service Cloud, automáticamente tiene Service Cloud y Sales Cloud incluido con Financial Service Cloud, pero no Agentforce. Hay que contratarlo aparte, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más a los que están conectados ahí? ¿Alguna duda? El amigo Brian, que Ya, sí, esto siempre estaba pensando. siempre hace preguntas interesantes. El amigo Luis, que siempre hace preguntas interesantes. Si no, vamos a dar por cerrada la sesión. ¿No? Creo que estamos. Bueno, entonces, próximamente Sí. vamos a estar anunciando. Sí, Creo que tal vez sí, ahí está, vamos. No, más que nada es que yo creo que la otra parte va a estar súper buena en sentido de cómo configurar Claro, lo que pasa que ahí, Luis, nosotros queríamos primero hacer un primer pantallazo y mostrar, porque si nosotros íbamos directamente a la configuración, no se entiende. Entonces, queríamos mostrar un poco de qué se trataba esto y después sí hacer un segundo paso a manos a la obra. Vamos a la configuración, ¿sí? Y esa es nuestra idea, poder mostrar, este, ojalá sea alguno de estos casos de uso ya sobre algo tangible, ¿no? Cuando hablo de un flow, o configurar el prompt de Agentforce para que nos sirva para poder potenciar estas capacidades, ¿sí? Pero primero queríamos hacer un repaso más de carácter funcional, mostramos cosas técnicas, pero más de carácter funcional como para que se entienda para qué sirve Financial Service Cloud y cuál es la potencialidad que tiene, que muchas empresas lo tienen y no lo reconocen y Sí, no saben la potencialidad que tiene pero no lo explotan como o debe. no lo explotan. Esto, como mencionaba Germán, una empresa pequeña a lo mejor puede implementar todo su sistema core con estas capacidades, con este modelo, ¿no? Tal vez una empresa grande ya requiere a lo mejor de sistemas, digamos, mucho más amplios, conectados con otros sistemas, etcétera, y que Salesforce Financial Service Cloud sea su capa de gestión rápida, ¿sí? Sí, Rodrigo, la sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube, luego lo vamos a compartir en LinkedIn y a su vez va a quedar grabada en la comunidad. En la página que tú te registraste, ahí va a quedar el video grabado y con los screenshots y todas estas fotos que vamos a ir tomando, lo vamos a publicar todo para que quede ahí para compartir. Yo tengo Bueno, una duda. En realidad no es una duda, sí, señor. es una acotación. Eh, Se comentó que el sistema de Salesforce se acomodaba directamente hacia el sistema de Financial Service Cloud o lo que sea que uno le implemente. Ahora el tema es que no es como tan inmediato como es. Salesforce tiene muchos componentes por defecto, por ejemplo, las cuentas, los contactos, Sí. etcétera. Y lo que hacen las capas de paquetes que se instalan en la organización es transformar en algunos casos y la otra es generar una especie de boost, donde se modifican algunas partes del sistema para poder responder a esta estructura de datos que se requiere para poder trabajar con Financial Service Cloud, con Insurance, con
no lo sé, Marketing Cloud, entre otras plataformas. Esos se llaman paquetes manejados. Sí, Y todos ellos, si recordás, Brian, hablamos al ujú, principio, en el primer slide, del Managed Package de Financial Service. Correcto, es correcto lo claro, que decís. Y bueno, y esto lo que hace al instalar estos paquetes, agregan objetos o modifican metadatos, modifican otros objetos o relaciones. Es correcto. Pero bueno, en definitiva, esto lo que sirve es para acelerar procesos y que las empresas puedan más rápidamente poder comenzar a trabajar con estos modelos, ¿sí? sí, sin problema. Era netamente dejar un poco más claro el punto para que se entendiera ya más a fondo. Y esa fue como una pincelada, entonces. Dale. Obviamente lo vamos a ver más a fondo cuando se metan las manos Sí, a la obra, que sería un hands-on. sí. Exactamente, sería la idea del próximo paso. Así que ahí van a tener la notificación cuando lo empecemos a hacer. Igual hay una acotación rápida. Hay dos cosas. Uno están los paquetes gestionados de Financial, Sí, pero también Financial tiene una estructura de datos core sí, propia. Y esa es la que vamos a ver las dos cosas en la sí. siguiente sesión. Bueno, agradecerles a todos, ¿sí? Espero verlos en el próximo evento. Gracias, Germán. Espero que sigamos colaborando. Gracias, un gusto verte personalmente, un gusto conocerte. Bueno, y a todos los que están, así que muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo. Así que nos vemos próximamente, ¿sí? Chao, chao.